¿Alguna vez has pensado que tu expareja podría convertirse en una amenaza aterradora? Estas son 5 historias de terror relacionadas con exparejas. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre creí que las relaciones amorosas eran una mezcla de sueños y realidades. Sin embargo, lo que viví con Julia, mi exnovia, me demostró que los ecos del pasado pueden convertirse en sombras aterradoras que nos persiguen a lo largo de la vida. Esta historia, que podría considerarse una advertencia, comenzó hace más de un año, cuando Julia y yo rompimos de una manera que jamás imaginé posible. Era una noche oscura en noviembre cuando decidí dar un paseo por el parque donde solíamos ir juntos. La brisa fresca se mezclaba con el aroma a tierra húmeda, y las hojas caídas crujían bajo mis pies. Aunque había pasado tiempo desde nuestra separación, todavía sentía su ausencia como una herida abierta. A medida que caminaba, el recuerdo de nuestras risas y sus abrazos envolventes me hacía sentir nostálgico, pero aquel sentimiento se tornó en inquietud cuando vi su sombra proyectada en la distancia. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Pero al dar un paso más, vi que la sombra se movía. Era exactamente como la figura que tantas veces había acariciado. Mi corazón se aceleró mientras el pánico comenzaba a calar en mis venas. La figura desapareció detrás de un árbol y, empujado por una mezcla de temor y curiosidad, decidí seguirla. Conforme me acercaba, una sensación de náusea me invadía, como si un frío extraño atravesara mi cuerpo. Al llegar al lugar donde había estado, solo encontré el silencio. Ni rastro de Julia. Es solo un juego de luces, me dije, intentando calmarme. Pero mientras me alejaba, un murmullo suave fluyó por el aire, un eco familiar que casi podía reconocer, su voz. ¿Por qué te fuiste?, decía en un susurro que se retorcía y multiplicaba en las sombras, como si el parque mismo me estuviera acusando. A partir de esa noche, mi vida se transformó en una pesadilla recurrente. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Julia resonaba en mi mente, incluso en mis sueños. Las imágenes de nuestra relación se mezclaban con escenas de horror. Recorría sucesos comunes, como las cenas a la luz de las velas, pero cada vez que sonreía, esa misma sonrisa se convertía en una mueca torcida. Una mirada sombría que me hacía sentir como si algo muy oscuro estuviera atrapado dentro de ella. Decidí buscar ayuda, convencido de que necesitaba a alguien que me ayudara a dejar atrás el pasado. Visité a varios psicólogos, pero ninguno parecía realmente entender la profundidad de mi angustia. Conversaciones sin fin solo me dejaban más confundido y ansioso. Con el tiempo, esa angustia se transformó en obsesión. Comencé a investigar sobre fenómenos paranormales, legajos de antiguas leyendas y revelaciones sobre espíritus atormentados que no podían encontrar paz. Cada día le dedicaba horas a esta búsqueda, esperanzado en que quizás existiera una explicación lógica para lo que estaba pasando. Una noche, mientras navegaba en un foro sobre fantasmas y relaciones rotas, me topé con un grupo de personas que hablaban sobre rituales para liberar a los seres amados atrapados entre mundos. La idea era tentadora. Jair, un miembro del grupo, ofreció ayudarme a comunicarme con el espíritu de Julia. Su promesa era deslumbrante, pero a la vez aterradora. En mi desesperación, acepté. La ceremonia se llevó a cabo en el bosque donde empezaron mis pesadillas. Bajo la luz tenue de las velas, Jair trazó un círculo con sal. Su voz resonaba a través del bosque, invocando a cualquier entidad dispuesta a comunicarse conmigo. A medida que entonaba un canto en un idioma antiguo, la atmósfera se cargó de electricidad. Comencé a sentir un frío en el aire, como si una presencia se acercara. En ese instante, la voz de Julia volvió a llenar el espacio. Siempre estuve aquí. No puedes escapar de mí. El pánico se desató a mi alrededor. Las ramas crujían, el viento se levantó y la tierra tembló.
De repente, las sombras comenzaron a formar figuras familiares, más de las que podía contar. Las risas fueron reemplazadas por llantos, susurros y gritos. Julia se acercó a mí, su rostro se distorsionó en un abismo de tristeza y rabia. Podía ver el amor que una vez compartimos, pero también el odio que se había acumulado tras nuestra separación. ¿Por qué no me dejaste ir? Su voz se convirtió en un lamento desgarrador. La desesperación en su tono reverberaba en el aire, haciendo retumbar mi pecho con una angustia insuperable. No sabía qué hacer. Había estado buscando respuestas, pero nunca imaginé que las encontraría aquí, de esta manera. Le expliqué lo mucho que la había amado, pero al mismo tiempo le confesé que había sentido la necesidad de seguir adelante. Sus ojos se oscurecieron, y su figura comenzó a desvanecerse y aparecer, como un eco de un tiempo perdido. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, impotente. «Dejarme ir, o quedarte aquí también», respondió, y con esas palabras todo se volvió gris. La luz de las velas parpadeaba, el círculo de sal se rompió y el bosque se sumió en una oscuridad aterradora. Desperté al día siguiente en el parque, solo, como si el ritual jamás hubiera existido. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Los ecos de Julia seguían resonando, pero ahora eran más claros, más anhelantes. Me sentí atrapado entre dos mundos. Comencé a ver su figura en mis sueños, todos los días, todas las noches, en cada rincón familiar. Desde su rostro, hasta sus gestos, todo parecía un recordatorio de una vida que nunca podría volver. La sensación de que ella estaba siempre a mi lado nunca desapareció. La llamaba mentalmente en momentos de soledad, y su respuesta era siempre el mismo eco, la misma risa burlona que amenazaba con arrastrarme a la locura. Mis amigos comenzaron a distanciarse, me advertían que necesitaba ayuda, que esto no era normal. Pero ¿quién puede ayudar a alguien que es perseguido por el amor que ha perdido? Finalmente, una noche oscura mientras revisaba unas fotos viejas, encontré una en la que ambos éramos felices, antes de que todo se rompiera. En un arrebato de desesperación, rompí la fotografía en 1000 pedazos. Al hacerlo, el aire se cortó, la temperatura descendió drásticamente. Su voz dejó de ser un eco y cobró forma, irrompible. Sentí su presencia a mi lado, era el momento en el que no deseaba que todo terminara. «¿Por qué no escribes nuestra historia?», murmuró. Y así, en un instante, me di cuenta de que estaba atrapado en esta historia que nunca podría cerrar. Pasado, presente y futuro se fundían en un abismo de tristeza, y aunque los ecos de Julia estaban siempre allí, su sombra se mantenía firme. No importa qué hiciera, no podría escapar del relato que habíamos creado juntos. Así que opté por escribirlo, un testimonio de nuestro amor y de la oscuridad que se había apoderado de mi vida. Ahora vivo en este ciclo, recordando cada susurro, cada mirada, cada llanto. A veces, cuando miro hacia la ventana, siento que ella está observándome, y en otras ocasiones, puedo escuchar su risa ecoando en el fondo de mi mente, recordándome que no puedo huir de lo que hemos sido. Al final, somos lo que elegimos recordar, y en mi caso, el eco de las sombras siempre regresará. Era una fría noche de diciembre cuando decidí que era el momento de regresar a la ciudad donde había crecido. Después de varios años de vivir en la gran metrópoli, donde cada rostro era un desconocido y cada sonido se perdía en una cacofonía interminable, sentí un impulso irrefrenable de volver a mis raíces. Sin embargo, había algo más que me llevó de vuelta: Laura, la expareja que había dejado atrás, y quien, a pesar de los años, continuaba habitando mis pensamientos, una sombra persistente en los rincones de mi mente. Al llegar al pueblo, me recibieron las viejas calles, los árboles despojados de hojas y la niebla que abrazaba cada esquina como un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo. El ambiente era opresivo, como si la tierra misma se apretara en torno a mí, recordándome que cada decisión que había tomado había tenido consecuencias, algunas de las cuales aún no había entendido del todo. Laura siempre había tenido una relación especial con este lugar, era aquí donde nos conocimos,
donde nos amamos y donde, finalmente, nos destruimos. Recorrí las calles vacías, sintiendo el eco de mis pasos resonar en el silencio que me envolvía. Las casas, ahora mayores y más desgastadas, parecían observarme, como si cada grieta y cada ventana trapera conocieran los secretos que llevábamos en nuestros corazones. Una sensación de incomodidad me invadió, pero no podía resistirme. Tenía que volver al lugar donde todo había empezado. Fue entonces, al pasar frente al café local, cuando la vi. Laura estaba sentada en una mesa, sola, con una taza humeante que era la única fuente de calor en esa noche helada. Su cabello, que antes parecía tocar el cielo, caía en elegantes ondas que contrastaban con la palidez de su piel. Sentí un escalofrío recorrerme, no solo por su belleza, que era innegable, sino porque su presencia traía consigo un torrente de recuerdos y emociones que había tratado de enterrar. Decidí entrar, sintiendo que, de alguna manera, volver a conectar con ella era inevitable. Cuando nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Las sonrisas nerviosas que compartimos tenían el peso de años de historia, de risas y lágrimas. Decidí sentarme. La conversación fluyó con facilidad, como si jamás hubiéramos estado separados. Hablamos de nuestras vidas, de aisladas elecciones, de sueños rotos. Sin embargo, había algo más en el aire, una tensión sutil que pulsaba entre nosotros, un recuerdo de las heridas del pasado que parecían sangrar a través del tejido de las palabras que intercambiábamos. La charla, en su mayoría, fue superficial, pero hubo momentos en que nuestras manos casi se rozaron y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Risas y anécdotas se transformaron en susurros y miradas intensas. Fue entonces cuando ella hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Alguna vez has sentido que alguien te está observando, incluso cuando sabes que no hay nadie alrededor? Me reí nerviosamente, intenté desestimar su inquietud, pero en el fondo estaba inquieto. La noche avanzaba, la niebla se espesaba y el aire se volvía más denso. Decidimos salir del café, y Laura propuso dar un paseo por el viejo parque donde solíamos ir. A medida que caminábamos, la conversación se tornaba cada vez más amarga. Hablamos de cómo nos habíamos lastimado y de la forma en que nuestras vidas habían tomado caminos tan diferentes, pero siempre ligados por una historia compartida. Fue entonces, cuando estábamos en la parte más oscura del parque, que escuché el susurro. Un murmullo suave, casi inidentificable, que parecía salir de atrás de los árboles. Me detuve y miré hacia la penumbra. Laura, al notar mi súbita inquietud, preguntó qué pasaba. Le expliqué que había escuchado algo, pero ahora era el silencio quien respondía. La niebla parecía cerrarse a nuestro alrededor, como un manto que engullía todo a su paso. De repente, el aire se volvió frío, y una risa lejana rompió el silencio, resonando en el espacio como un eco aterrador. No era una risa alegre, sino más bien una burla casi despiadada. Mis instintos comenzaron a gritarme que nos fuéramos. Laura también lo sintió, su rostro se volvió pálido y su mirada comenzó a buscar en la oscuridad. Sin embargo, una parte de mí quería quedarme, explorar la incomodidad que se cernía sobre nosotros. Decidí que era el momento de irnos, así que le dije a Laura que regresáramos a su auto. Comenzamos a caminar rápido, pero la risa resonaba más fuerte, como si nos siguiera. La sensación de ser observados era ineludible. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente, mientras las sombras parecían intensificarse, moviéndose de un lado a otro en un juego macabro. Miré a Laura y vi que se había quedado atrás, sus pasos eran más lentos, más cautelosos. Cuando me di vuelta para buscarla, vi algo que me congeló en el lugar. De entre los árboles, emergía una figura alta y delgada, con una piel pálida como la luna llena y ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. La figura no se movía, pero su presencia era como un imán, atrayendo mi mirada mientras el miedo calaba hondo en mi ser. Al darme cuenta de que el peligro era real y palpable, corrí hacia ella. «Laura, ven aquí», grité, mientras la figura se desvanecía entre las sombras.
Pero cuando la tomé de la mano y giré para salir corriendo, noté que ella no se movió, sus ojos estaban fijos en la oscuridad. ¿La has visto?, preguntó con voz temblorosa. No hay nadie, le aseguré, pero las palabras sonaron vacías. Las risas retornaron, resonando alrededor nuestro como una cancioncita macabra. Las ramas crujieron y la bruma se espesó. Desesperado, tiré de su brazo, llevándola hacia la salida del parque. Una vez fuera, la adrenalina me hizo sentir seguro, por un breve instante. Sin embargo, el silencio del pueblo nos envolvió, como si la vida hubiera sido drenada del lugar. Decidimos ir a su casa. En el camino, una sensación de ser observados regresaba, y los ojos de Laura, aunque miraban hacia adelante, parecían ver más allá de lo que estaba frente a nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya en su hogar, cerramos todas las puertas y ventanas. La calidez del interior contrastaba con la frialdad de lo que había sucedido. Charlar se volvió incómodo y tenso. A medida que los minutos se convertían en horas, la atmósfera se volvía más densa, como si más de un ser estuviera presente, no solo nosotros. Laura se disculpó para ir al baño y en su ausencia, decidí revisar la casa. Al recorrer el pasillo, noté un viejo espejo cubierto por una sábana. Algo me impulsó a destaparlo. Cuando lo hice, el reflejo que vi me llenó de terror. No estaba solo en la habitación, detrás de mí, la figura que había visto en el parque se cernía. Grité, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. Cuando Laura regresó, me encontró pálido y temblando. ¿Qué sucede?, preguntó, alarmada. No pude vocalizar lo que había visto. En su rostro, pude ver una sombra de lo que había una vez sido nuestra felicidad, un eco de la risa compartida. Tarde en la noche, después de mucho insistir, logré contarle lo sucedido. La incredulidad comenzó a girar en su mente, pero las cosas que habían quedado no eran fáciles de dejar atrás. Fue entonces cuando comenzó a relatarme su propia experiencia. Había estado sintiendo presencias extrañas en casa desde que habíamos comenzado a hablar. Murmullos, ruidos en la noche, la sensación de que no estaba sola. El pavor nos unió, y esa conexión que habíamos tenido, por un instante, se transformó en algo denso y oscuro. Entre murmullos de incredulidad, comenzamos a investigar la historia del pueblo, a buscar respuestas. Descubrimos que el área tenía una conexión con eventos oscuros y trágicos, y que muchos de sus antiguos habitantes se decía que nunca habían dejado el lugar realmente. La búsqueda de respuestas nos llevó a una antigua biblioteca, donde encontramos un libro que narraba la historia de un amor fallido, de un esposo celoso que había sido traicionado y que, tras la muerte de su amada, había jurado nunca dejar este mundo hasta que recibiera venganza. Las leyendas del pueblo hablaban de su sombra, que se decía que vagaba entre los vivos, buscando aquellas almas que nunca habían podido dejar ir su amor. Un frío glacial me recorrió, y miré a Laura con el corazón acelerado. La historia se entrelazaba con la nuestra. Cada elección que habíamos hecho, cada rencor no resuelto, cada palabra no pronunciada parecía resonar con las de aquellos que habían venido antes que nosotros. Quizás estábamos destinados a ser parte de esa oscuridad. Quizás las sombras del pasado jamás nos dejarían ir. A medida que la noche avanzaba y la niebla rodeaba la casa de Laura, empezamos a escuchar nuevamente aquellos murmullos, cada vez más claros. La figura se había apoderado de nuestra realidad y el terror se mezcló con la desesperación. Decidimos que, para romper el ciclo, debíamos enfrentar a nuestras sombras. Así, en medio de la penumbra, con un par de velas encendidas y una sensación de resignación en el aire, comenzamos a hablar. Hablamos de nuestro amor, de nuestros errores, de los secretos que nos habíamos guardado y de las heridas que nunca habían sanado. Cada palabra era un paso hacia la redención, un intento de romper con el ciclo de dolor que parecía habernos atado a la oscuridad. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. La figura que había estado acechándonos comprendía el juego. La risa, esa risa burlona, resonaba en la habitación como un mantra cruel.
Pronto, las luces parpadearon y las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra, creando un ambiente claustrofóbico de desesperación. Cada conexión que habíamos forjado se veía amenazada. Finalmente, en un último intento desesperado, tomé las manos de Laura. Miré sus ojos, y en ese momento, entendimos. La verdadera oscuridad no era la figura, no eran los murmullos en la noche, sino el temor a dejar ir nuestro pasado, a enfrentar la verdad que había estado entre nosotros todo este tiempo. Mientras la risa se ahogaba en la penumbra, comenzamos a hablar sobre el perdón, sobre cómo dejar ir. Con cada palabra, las velas titilaban y la atmósfera comenzó a cambiar. Lo que antes era hostil se transformó en una sensación de ligereza. La figura, que había estado acechando, se desvaneció lentamente, llevándose consigo esos ecos que habían atormentado a la ciudad por tanto tiempo. Al finalizar, el aire se llenó de una suave calma, y por primera vez en días, pudimos respirar juntos sin el peso de lo que habíamos vivido. Ambos entendimos que la verdadera lucha no era contra las sombras del pasado, sino contra nuestro propio miedo a cómo habíamos fallado. Apagad las luces, salimos al mundo afuera, y a medida que la bruma comenzaba a disiparse, sentí que las cadenas que nos habían atado finalmente se rompían. El camino a casa fue silencioso, pero pleno de renovada esperanza. A veces, volver puede ser aterrador, pero enfrentar a las sombras que llevamos dentro puede liberarnos de un pasado que ya no nos pertenece. Entonces, en aquel frío diciembre, entendí que lo que había comenzado como una noche aterradora se transformó en una oportunidad para resurgir. Nunca pensé que la vida pudiera llevarme a revivir lo que había dejado atrás, a las sombras de un amor que creí ser capaz de olvidar. Fue un día de diciembre particularmente gélido, en el que, después de años de distanciamiento, recibí un mensaje de texto de Valeria. Su nombre aún resonaba en mi mente, evocando recuerdos que había intentado enterrar. Era una antigua pareja, alguien que había significado tanto para mí, hasta que la toxicidad de nuestra relación nos llevó por caminos separados. Pero el mensaje alertó mis instintos: necesitamos hablar. Es urgente. La urgencia de su mensaje me consumía, pero las dudas me asaltaban. No había sido un adiós cordial. Recuerdo sus lágrimas, la rabia contenida en sus ojos y la forma en que nuestras discusiones se tornaron cada vez más destructivas. Así que decidí ignorar el mensaje, dejar que la niebla del pasado se disipara nuevamente. Sin embargo, la noche me abordó como un depredador, y antes de darme cuenta, me vi atrapado en un ciclo de recuerdos y pesadillas. Mis pensamientos giraban en torno a Valeria, al aire denso que solíamos compartir. Fue entonces cuando, incapaz de aguantar más la incertidumbre, respondí: ¿de qué se trata? El tiempo pasó como un río lento, y ella llegó de repente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. La vería aquella noche, en el viejo café del centro. Al llegar, la atmósfera del lugar era pesada, impregnada de aromas que no podía identificar. El aire crujía con murmullos olvidados, ecos de conversaciones que habían sucedido hacía años. Nuestros ojos se encontraron, y aunque tantas cosas habían cambiado, había un hilo visible que nos unía, llevado por el pasado. Su rostro, que una vez fue un refugio, ahora me parecía ajeno, distorsionado por las sombras de antiguos conflictos. ¿Por qué has venido?, le pregunté, intentando controlar el tono de mi voz. Ella cruzó las manos sobre la mesa, y con una mirada cargada de una inquietante mezcla de odio y nostalgia, comenzó a hablar: porque algo está pasando. Algo que me asusta. Con cada palabra, la inquietud se apoderaba de mí. Me habló de una serie de eventos extraños, sombras que se movían por su casa y susurros en la oscuridad. A medida que hablaba, el aire se volvía más denso. Me describió noches de insomnio, un sentimiento de ser observada, de que alguien o algo la estaba acechando. Mis instintos me decían que era simplemente un estado mental, quizás una crisis de ansiedad, pero la forma en que sus ojos brillaban, llenos de un terror palpable, me atrapó.
La conversación se tornó cada vez más intensa. Ella insistió en que lo que estaba sintiendo no era imaginario. Habló de una presencia, una sombra que parecía seguirla, que se manifestaba solo en la noche. Cuando estoy sola, decía, siento que alguien está en la habitación conmigo, aunque no haya nadie. Una corriente escalofriante recorrió mi espalda. Aquella noche, el frío penetraba en mis huesos. La luz tenue del café apenas iluminaba nuestras caras, y pude notar cómo el miedo se reflejaba en sus facciones. Necesito que vengas a mi casa, me dijo de repente, su mirada fija en un punto detrás de mí. No puedo estar sola. Acepté, aunque la idea no me producía más que inquietud. Mi mente se debatía entre la lógica y la sensación de que el ambiente se había vuelto pesado, casi irrespirable. Llegamos a su casa, un antiguo edificio que había sido testigo de innumerables historias. Las paredes parecían susurrar, y el suelo crepitaba bajo nuestros pies, creando una melodía inquietante. Valeria se movía de un lado a otro, inquieta, su nerviosismo era contagioso. No sé qué hacer, murmuró, como si hablara consigo misma. La noche transcurrió lentamente, y yo trataba de consolarla, aunque no podía sacudirme la sensación de que había algo más allá de su temor. Luego, algo cambió. Un golpe sordo resonó en la ventana. Valeria saltó, gritando, y yo sentí el corazón bombear descontroladamente. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada. La oscuridad estaba cerrada, impenetrable. La tensión aumentaba y, a medida que el reloj avanzaba, las sombras en la sala parecían alargarse. Nos sentamos en el sofá, y Valeria se acurrucó contra mí. En ese momento, el aire se tornó gélido. ¿Lo sientes?, preguntó. Asentí, abrazándola con más fuerza. La atmósfera de la habitación se volvió cada vez más densa, como si las paredes mismas fueran testigos de algo escalofriante. «Hay algo aquí», susurró Valeria, sus ojos llenos de temor. La chispa de su miedo encendió mis instintos de protección, pero, al mismo tiempo, una sensación de impotencia se instaló en mi pecho. De repente, un crujido resonó en la cocina. Nos miramos, los ojos ampliándose mientras el sonido aumentaba en intensidad. Un sabor a metal y electricidad llenó el aire. Valeria me dio la mano con fuerza, y su mirada se llenó de desesperación. «No deberíamos haber venido aquí», dijo, apenas audible. Justo en ese momento, un grito desgarrador rasgó la oscuridad. Provenía de la habitación de atrás, un eco fantasmagórico, como si el propio espacio llorara. Con un nudo en la garganta, me levanté. Sin saber qué estaba por venir, avancé hacia el sonido. Abrí cuidadosamente la puerta, pero el espacio estaba vacío, solo un eco. La habitación olía a humedad y a algo más que no podía identificar. No había signos de vida, pero, al dar un paso atrás, vi reflejada en el espejo una oscura figura detrás de mí. Me volví rápidamente, el corazón en la garganta. No había nada. Retorné al salón, ansioso y aterrorizado. Valeria estaba tensa, mirándome con ojos desorbitados. «Me estoy convirtiendo en un monstruo», susurró, y en su voz había algo que no reconocía, una quiebra que se sentía como un eco del pasado. Ella, quien solía ser mi mundo, comenzaba a transformarse en algo que no lograba comprender. Comencé a recordar eventos de nuestra relación, momentos de dudas y celos, actitudes posesivas que se habían ido sumando. Su tristeza se reflejaba en cada uno de sus gestos, y me daba cuenta de que el eco de nuestros viejos conflictos había regresado a atormentarnos en esta noche siniestra. El aire a nuestro alrededor se espesó una vez más. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo se acercaba, alguna entidad que se alimentaba de nuestras inseguridades y miedos. Tan atrapados estábamos en nuestra conversación, en nuestras antiguas heridas, que no nos dimos cuenta de que el verdadero horror acechaba más allá de nosotros. Con el incremento del frío, la tensión se convirtió en una coloración palpable, casi visible. La casa crujía como una vieja carcasa, y por instinto, buscamos refugio el uno en el otro.
Las palabras de Valeria empezaron a mezclarse con susurros inaudibles y mi mente buscaba razones lógicas para lo que estábamos experimentando. El reloj marcaba la medianoche cuando el ambiente se volvió completamente sombrío. La TV, encendida en un rincón, comenzó a emitir una interferencia extraña, una serie de rostros distorsionados que se movían y se retorcían, todos ellos formando un grimorio de recuerdos. De momentos felices junto a Valeria, ahora mezclados con gritos y escenas de desesperación. ¿Qué está pasando?, grité. Ella, tambaleándose de miedo, me respondió con un grito, un lamento desgarrador. A la distancia, desde la cocina, un sonido grave resonó como un eco de la muerte. Todo se tornó confuso, y al apoyarme en la pared, la vi. Una figura oscura en la esquina de la habitación, mirando hacia nosotros. Valeria y yo nos cogimos de la mano con fervor, el sudor frío recorriendo nuestras frentes. La figura, tan oscura como la noche, parecía absorber la luz, desdibujando sus contornos. «Déjanos en paz», grité, pero mi voz apenas atravesó la distancia en la cual nuestra agitación se había transformado. La figura comenzó a acercarse lentamente, y los ecos del pasado regresaban a mí. La relación tormentosa que habíamos tenido, la tristeza que había sembrado, era evidente y estaba justo ante nosotros. Valeria empezó a llorar, su llanto resonaba como un llamado de auxilio. En ese momento, comprendí que la verdadera lucha no era contra la sombra, sino contra lo que llevábamos dentro. Lo que nos había destrozado en nuestra relación se había materializado, y el dolor acumulado había cobrado vida. La oscuridad que nos rodeaba estaba hecha de nuestras lágrimas, gritos y rencores acumulados. Cerré los ojos fuertemente, sintiendo que todo estaba a punto de colapsar. Pero al abrirlos, la figura ya no estaba. La atmósfera cambió de repente, el aire se aclaró. La sombra que había estado allí se desvaneció como un recuerdo olvidado. Miré a Valeria, su rostro empapado en lágrimas. «Lo siento», susurré, y así, como un ciclo que prometía completarse, nuestra relación terminó de romperse. Entendimos que lo que necesitábamos no era la compañía del otro, sino el cierre de lo que había estado atormentándonos. Salimos de la casa en silencio. La noche se había calmado, y en el aire había una extraña paz. Como si la oscuridad hubiera dejado de perseguirnos. A veces, el verdadero terror no reside en figuras malignas, sino en los matices de lo que no hemos cerrado, de lo que no hemos dejado en el pasado. La oscuridad puede tomar muchas formas, y la peor de ellas, sin duda, es la que llevamos en el corazón. Nunca supe que aquel día fatídico cambiaría el curso de mi vida para siempre. Era una tarde gris, con nubes oscuras que amenazaban tormenta mientras caminaba por las calles del viejo vecindario donde había crecido, un lugar que había dejado atrás años atrás tras mi separación de Laura, mi expareja. Aunque había intentado olvidar, algo en el aire de aquella tarde parecía traer de vuelta los ecos de un pasado que nunca se iría del todo. Laura y yo nos habíamos conocido en aquel mismo vecindario, en una casa antigua que había pertenecido a sus abuelos. Recuerdo que, al principio, era un lugar lleno de risas y sueños compartidos. Sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron. La desesperación e inseguridad se infiltraron en nuestra relación como sombras al atardecer. Lo que alguna vez fue amor se transformó en discusiones, reproches y silencios ensordecedores. Decidí visitar la casa vieja que ella había heredado tras la muerte de sus abuelos. Aquel lugar, un laberinto de recuerdos, estaba ahora sellado, como si los muros mismos se negaran a liberar sus secretos. A medida que me acercaba, sentí una extraña vibración, como si la casa estuviera viva, pulsando con el peso de lo que había ocurrido entre nosotros. Con la llave que aún guardaba en mi bolsillo, entré. El aire estaba cargado de un aroma a humedad y polvo. A cada paso, el crujir de las tablas resonaba como susurros de advertencia. La decoración estaba en su mayor parte intacta, una especie de mausoleo de nuestro amor perdido.
Las fotos en las paredes, que una vez habían sido testimonios de nuestra felicidad, ahora parecían observadores silenciosos de un horror soterrado. En el fondo de la casa, encontré el viejo sótano, que desafió mi sentido común. Estaba oscurecido por una neblina de recuerdos y remordimientos. Era aquí donde solíamos pasar noches enteras hablando de lo que deseábamos hacer, de lo que queríamos llegar a ser. Pero en este lugar, algo más oscuro parecía acechar, como si el propio sótano estuviera poseído por la esencia de nuestras peleas. La penumbra se volvió más densa, casi palpable, y el frío me caló hasta los huesos. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, noté un objeto tirado en el suelo, parcialmente cubierto de polvo. Al acercarme, vi que era un viejo álbum de fotos. Abrí la tapa con cautela, y las imágenes me golpearon como un torrente. Risas en la playa, días de sol, los ojos de Laura brillando con felicidad. Pero a medida que pasaba las páginas, el horror comenzó a revelarse. Las últimas fotos mostraban a una Laura que, visiblemente, se derrumbaba. Su sonrisa desaparecía, y en su lugar había desasosiego, temor y, finalmente, algo que se asemejaba a la desesperación. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que estas fotos no solo documentaban nuestra historia, sino su deterioro. Comencé a recordar cosas que había olvidado, las noches en las que se quedaba despierta llorando, su mirada opaca cuando intentaba consolarla. Un día, la otra cara de nuestra relación se dejó entrever y decidí que ya no podía seguir. Nos separamos, pero con los años me di cuenta de que no solo la había dejado a ella, había dejado una parte de mí mismo en esa casa. Una risa baja y alocada resonó en el sótano y giré la cabeza rápidamente, buscando a su origen. Pero no había nadie. Mi corazón comenzó a palpitar ferozmente en mi pecho. Solo es mi imaginación, repetía, aunque mi voz interior me decía que no. La sensación en el aire se volvió más tensa, como si 1000 ojos invisibles me estuvieran observando. Intenté salir de aquel lugar, pero el aire se tornó pesado, casi opresivo. Sentí que el miedo se apoderaba de mí mientras una voz, apenas un susurro, comenzó a fluir en mis oídos. No te vayas, no puedes dejarnos. En ese momento, comprendí que aquel lugar no solo era un recuerdo de mi relación con Laura, era un receptáculo de los fragmentos de nuestro amor, desgastado, descompuesto. Me di cuenta de lo que había dejado atrás y lo que realmente había perdido. A medida que mi ansiedad crecía, la penumbra del sótano pareció cobrar vida. Las sombras se retorcían, tomando formas grotescas y familiares. Podía ver la silueta de Laura en la esquina, un reflejo distorsionado de la tristeza que habíamos compartido. Advertí que sus ojos estaban vacíos, esbozando la desesperación de no haber podido sanar, de no haber podido liberarse del legado que había vuelto a atormentarnos. Laura, grité. No hubo respuesta, solo silencio. Pero la figura en la esquina del sótano se acercó lentamente y a cada paso que daba, mi corazón se salía del pecho. Te he estado esperando, susurró, su voz suena como un eco lejano, empapada de emoción y rencor. Un terror profundo me invadió. Esta no era la Laura que conocía, esta era algo más, un eco de su dolor, un manifiesto de lo que perdí y lo que teníamos en común. Traté de retroceder, por instinto, pero el suelo pareció resistirse. Las paredes comenzaron a cerrarse, haciéndose más estrechas, atrapándome entre el pasado y el presente. No puedes escapar, dijo la sombra, dijiste que siempre estarías aquí. Comprendí de golpe que había dejado a Laura, pero también había dejado la parte de mí que estaba marcada por nuestra historia. No puedo quedarme, logré decir entre jadeos. Pero la figura continuaba acercándose, calándose cada vez más en mi ser, llenándome de un horror eterno. Enfrenté el lamento de mis decisiones, las palabras no dichas, las promesas incumplidas. La habitación pareció girar mientras el peso de mi historia, los recuerdos compartidos, la risa y la tristeza se agolpaban en mi mente. Las sombras me rodeaban, como un ciclo interminable de dolor y amor.
En ese momento, comprendí que no se trataba solo de un adiós, sino de la aceptación de lo que éramos, lo que habíamos perdido. A pesar del pánico, encontré un destello de valor. Debía liberarme de esa prisión emocional. Te dejo ir, Laura, dije con voz firme, y mientras las palabras abandonaban mis labios, la sombra tembló. Se detuvo, incapaz de avanzar, como si hubiera sido herida. La intensidad en la habitación comenzó a desvanecerse y, con ella, la figura que había representado el miedo. Los ecos del pasado comenzaron a desvanecerse como la bruma de la mañana. La casa dejó de ser un lugar de pesadumbre y se convirtió en un recuerdo del que podía aprender. Mientras ascendía de vuelta al suelo, la luz brillaba más intensamente que nunca, y cuando cerré la puerta del sótano detrás de mí, sentí que lo dejaba atrás para siempre. Salí a la calle una vez más, la lluvia comenzaba a caer, lavando mis miedos y ansiedades. No todo había terminado, pero había dado un primer paso. Las sombras del pasado ya no me perseguían, y con cada paso que daba, me di cuenta de que, aunque el amor puede convertirse en dolor, también puede conducir a la liberación. Así, me alejé de la casa, agradecido por el pasado, pero decidido a no permitir que definiera mi futuro. No soy una persona que crea en lo sobrenatural, pero lo que viví hace unos meses me ha hecho cuestionar todo lo que alguna vez consideré verdad. Aún no he encontrado la forma de calmar la locura que susurra en mi mente cada vez que cierro los ojos. Se siente tan real, tan palpable, que preferiría olvidar todo y vivir en la ignorancia. Pero como todos saben, la ignorancia no es más que una burbuja, y cuando estalla, la verdad es a menudo más aterradora que cualquier pesadilla. Mi nombre es Marcos y quiero compartir esta historia porque creo que hay personas que han pasado por lo mismo que yo, personas a las que les gustaría entender por qué el pasado nunca deja de acechar. La historia comienza con Laura, mi exnovia. Todo parecía perfecto al principio, como un cuento de hadas con el que todos soñamos. Nos conocimos en la universidad, y nuestros mundos chocaron de tal manera que fue como si cada estrella en el universo se alineara solo para nosotros. Pero como en todo cuento de hadas, la devastación estaba a la vuelta de la esquina. La ruptura fue complicada, llena de lágrimas y reproches. Después de meses de constantes luchas, decidimos que lo mejor era separarnos. En mi mente, tenía la esperanza de que el tiempo curaría nuestras heridas. Pero los recuerdos son traicioneros. Me encontré pensando en ella todos los días. Su risa, su forma de mirarme, incluso aquellas discusiones banales que solíamos tener. Cada rincón de mi departamento estaba impregnado de su presencia, como un fantasma que nunca abandonaría mi vida. Las primeras semanas sin Laura fueron un torbellino de emociones. Intenté seguir adelante, pero cada vez que me acostaba en mi cama, el silencio era ensordecedor. Algo me decía que no podía esquivarla para siempre. Pronto comenzó la parte más oscura de esta historia. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, vi una foto de ella en su perfil. Parecía feliz, sonriendo con un grupo de personas que no conocía. Instantáneamente, sentí una punzada en mi pecho. Era un recordatorio cruel de que la vida seguía, que ella estaba avanzando mientras yo me estancaba en mi dolor. En ese momento, decidí que era hora de buscar respuestas. La necesidad de entender por qué había terminado nuestra relación me llevó a hacer algo que nunca había considerado, buscarla. Al día siguiente, le envié un mensaje. Fue simple, casi tentativo. Hola, Laura. He estado pensando en nosotros, ¿te gustaría conversar? La respuesta no tardó en llegar. Claro, Marcos. Me encantaría hablar. Aquel me encantaría me llenó de esperanza. Tal vez había una forma de reconciliar el pasado, de cerrar esa herida abierta. Nos encontramos en una cafetería que solíamos visitar. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Mis manos temblaban un poco mientras pedía un café. Cuando la vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Se veía hermosa, tal como la recordaba.
El tiempo no había hecho mella en ella, sino que había retirado el polvo de algunas añoranzas. Charlamos como si nunca nos hubiéramos separado. Al principio, todo fue risas y recuerdos. Pero a medida que la conversación avanzaba, las sombras de nuestra historia comenzaron a deslizarse por las esquinas de nuestras palabras. Al final, me confesó que había estado en una nueva relación, pero que había terminado mal. Su exnovio, decía, era celoso y posesivo. Algo en su voz me hizo sentir inquieto, como si hubiera un secreto más oscuro que escondía. Pero no indagué, el dolor de su pasado resonaba con el mío. Después de esa conversación, la tensión entre nosotros se intensificó. Volvimos a vernos con frecuencia, compartiendo cervezas, risas y, a veces, lágrimas. Era como si hubiéramos caído en una espiral autoperpetuada de nostalgia y reclamo. Recorríamos nuestras memorias, pero lo que comenzó como un intento de curar viejas heridas pronto se convirtió en una especie de obsesión. Empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían con cada conversación en la oscuridad de mi mente. Una noche, después de salir de un bar, la acompañé a su apartamento. La música sonaba en mis oídos y el aire estaba impregnado de risas. Cuando entramos, todo parecía normal. Pero en el fondo de mi mente, la inquietud comenzó a crecer. Me senté en su sofá, mientras ella se preparaba una copa de vino. Sentí una presencia, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mirada recorrió la habitación. Las luces parpadeaban, y de repente, un susurro, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era mi nombre. Marcos, llamó una voz. Me giré, pero no había nadie más en la habitación. Laura entró con su copa de vino y me sonrió. Intenté convencerme de que lo había imaginado, pero el sudor empezó a escurrir por mi frente. Esa noche, me fui de su departamento sintiendo que había algo más en juego, algo que no entendía. Los días siguientes transcurrieron entre lo normal y lo extraño. La comunicación con Laura se volvió más intensa y, sin embargo, más inquietante. Se refería constantemente a su exnovio, aunque había pasado un tiempo considerable desde su separación. Un día me confesó que sentía que él todavía la estaba persiguiendo, incluso después de que lo dejara. Su voz temblaba y su mirada se desviaba. El peso de sus palabras me hacía sentir cada vez más inquieto. Aunque yo no creía en fantasmas ni en el más allá, no podía evitar pensar que había algo oscuro acechando entre nosotros. La tensión culminó en una noche tormentosa. Una tormenta eléctrica se desató y todo en el ambiente se sentía cargado. Laura me llamó, casi suplicante, para que la acompañara. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y la luz parpadeaba. La imagen de su rostro apareció en la penumbra, aterrorizado. Marcos, no sé qué hacer. Siento que está aquí, dijo, temblando. No entendía a qué se refería. En mi mente, su exnovio estaba miles de kilómetros lejos, pero ella estaba aterrorizada. ¿Quién?, pregunté, aunque sabía la respuesta. La atmósfera se volvió pesada y ominosa, como si la habitación hubiera visto demasiados secretos. Me acerqué más a ella, tratando de calmarla. Pero a medida que las horas pasaban, la sensación de que algo terrible se acercaba creció cada vez más. Era como si una sombra se hubiera deslizado en la habitación. La risa anterior se había desvanecido, y lo que una vez fue un refugio de amor se había convertido en un campo de batalla emocional. Sus márgenes comenzaron a desdibujarse, la tormenta afuera gritaba en paralelo a sus temores. De repente, escuché un ruido, una puerta que se cerraba de golpe, como si alguien estuviera entrando. Laura gritó. Intenté abrazarla, pero ella se apartó. Él está aquí. No puedes verlo, exclamó con terror. Miré a mi alrededor con desesperación, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Era mi imaginación o había algo en la esquina oscura de la habitación? Un frío recorrió mi columna vertebral, como si la realidad misma estuviera desmoronándose.
Desesperado por calmarla, intenté convencerla de que todo era una alucinación, una ilusión alimentada por su propio miedo. Pero lo que ella vio era real, y esa fue la última vez que me permití dudar de ella. La conversación se tornó en reproches. ¿Por qué había seguido pensando en su ex? ¿Por qué no había cerrado esa puerta? La presión emocional llegó a un punto álgido y, en un ataque de pánico, ella salió corriendo de su apartamento mientras la tormenta rugía fuera. Decidí seguirla, pero al abrir la puerta, lo que encontré me dejó helado. La lluvia caía a cántaros y el relámpago iluminaba el mundo en flashes. En la distancia, vi una figura oscura bajo la tormenta, un hombre que parecía seguirla, mientras ella corría a través de un callejón. Sin pensarlo, corrí tras ella. El calor de la rabia mezclado con el miedo me impulsó, pero no podía alcanzarla. Mientras la seguía, la figura en la oscuridad también lo hacía, hasta que la perdí de vista. El viento azotaba mi cara, y la lluvia se sentía como agujas. De repente, volvió a aparecer en mi línea de visión, pero cuando me acerqué, noté que estaba angustiada, miraba hacia atrás, como si viera algo que yo no podía. Sin embargo, el espacio se sentía vacío, a pesar de las sombras que nos rodeaban. Al llegar a su lado, la tomé del brazo y le pregunté qué estaba sucediendo. Su rostro pálido iluminado por otro relámpago reveló conocimiento de un horror que yo no podía ver. Fue entonces cuando me dijo las palabras que cambiarían todo: él está vivo. Sigue aquí. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, pero no provenía de Laura. Era un grito lleno de dolor y desesperación. En ese instante, comprendí que la historia de su exnovio era más que solo celos, era un ciclo vicioso de obsesiones que nunca colmó de amor sino que se envenenó en celo. Intenté llevarla de regreso, pero había un nuevo impulso en nuestra conversación que nos anclaba. Todo había cambiado, el aire era espeso con promesas de revelaciones. Regresamos a su apartamento, la sensación de su presencia casi flotando en el aire. En la penumbra, dijimos demasiado, los susurros de las sombras nos envolvían. Ella exclamó, casi al borde del llanto, no puedo dejarlo ir. Él me sigue. Quiero que se detenga, pero no sé cómo. La desesperación llenó el ambiente, por más que luchara con mi mente lógica, sabía que algo complejo se desarrollaba aquí. Con todo el cariño que aún sentía por ella, le prometí que no la dejaría sola, que juntos encontraríamos una puerta. Esa noche se convirtió en un viaje al laberinto de los recuerdos. Hablamos de su ex, de sus miedos y de sus secretos. A medida que revelaba más ante mí, me di cuenta de que esa oscuridad no solo la perseguía a ella, sino que me acechaba también. Una conexión extraña se estableció entre nosotros, un espejo que reflejaba nuestras sombras. Las noches se convirtieron en semanas. La sombra del ex de Laura no se disipaba, añadiendo un colectivo de miedos a nuestra relación. Las dudas me perseguían, comenzaba a sentir que tal vez había más entre ella y su ex de lo que decía. ¿Estaría atrapada en un ciclo de toxicidad que no podía soltar? Esa incertidumbre creció como un puente entre un amor que quería construir y el miedo a lo que podría descubrir. Una tarde, mientras revisaba su perfil en redes sociales, recordé que algunas de sus fotos mostraban detalles ominosos, ella siempre sonriendo, su ex siempre a su lado, mirando de una manera posesiva. Fue un destello de claridad. La conexión que creía que había creado se alimentaba de un pasado oscuro, un pasado que nunca podría dejar ir si no lo enfrentaba. Decidí confrontarla. Laura, tengo la sensación de que algo no está bien, ¿qué pasaría si alguna vez has tenido miedo de él? Detrás de su mirada, vi que había un torrente oculto. En sus ojos, la resistencia se desvanecía. Te lo he dicho, Marcos, no puedo dejarlo ir. Lo he intentado, pero está siempre detrás de mí, ¿no lo sientes? No, no lo siento porque tú no me permites ver la realidad. La verdad se desnudaba entre nosotros, pero la respuesta fue un lamento doloroso. Esa noche, la tensión se convirtió en confrontación,
Las palabras fluyeron como ríos de dolor mientras peleábamos un partido que no tenía final. La tormenta volvió a desatarse. ¿Era una metafórica representación de nuestros sentimientos? Mientras llovía, yo insistía en su necesidad de cerrar ese capítulo oscuro. Pero ella se resistía. A medida que la noche se hacía más oscura, la discusión se tornó sombría. En un instante de furia, la señal del teléfono parpadeó y comenzó un diálogo extraño. «Es él», dijo aterrorizada. Fue un susurro ahogado, y el aire pareció helarse. El miedo la envolvía, las sombras se cernían sobre nosotros, y la idea de ser observados despertó algo supremo en ella. Luchaba por su libertad mientras el pasado la acechaba. Las horas pasaron, y lo que comenzó como una conversación se convirtió en un ciclo sombrío de sombras y rencores. Decidí marcharme por la puerta, pero una frase heladora giró en mi mente: «Siempre estaré contigo». Era la amenaza latente de un amor que se había transformado en una cadena. El amor podía volar, pero de alguna manera ambos nos sentíamos como prisioneros de un ciclo tóxico en el que el miedo y el amor se entrelazaban. Sin fuerzas, nos alejamos. Los días se convirtieron en semanas mientras la angustia en mi corazón se multiplicaba. Laura desapareció brevemente y sus mensajes eran escasos y distantes. Cuando finalmente la escuché, el miedo volvió a arruinarme. Era tan sombría que había decidido dejar de tratar. Me envió un mensaje breve: «Es mejor así». No lo entendía. Si quería ser libre, entonces había que luchar. La oscuridad que acechaba a Laura se había convertido en mi sombra, y en mi mente, la cuestión se cernía: ¿me había convertido en su propio verdugo? Pero sabía que la libertad siempre viene a un precio. Una tarde, después de varios días de silencio, decidí volver a visitar su apartamento. La oscuridad interna era palpable, como una niebla peinada por el viento. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Al entrar, sentí que el ambiente se congelaba. La sala estaba vacía, no había luces, y las cortinas ondeaban con un eco de viento oscuro que no lograba acallar. Mis pasos resonaban de manera inquietante en el suelo de madera. Mientras exploraba la habitación, algo me sacudió: la foto de Laura y su ex, colgada en la pared. Pero no era una simple foto, el rostro de él parecía estar más vivo, más presente. La angustia de mi corazón se amplificó, y el miedo se apoderó de mí. Decidí salir de ahí, pero cuando llegué a la puerta, un grito penetrante resonó. Seguí el sonido. La habitación contigua estaba cerrada. Con un nudo en el estómago, abrí la puerta lentamente. El rostro de Laura me recibió, pálido y angustiado. Pero su mirada era diferente, había un fuego en ella, un coraje nuevo. «Marcos, él se está llevando mi vida. No puedo respirar», me dijo. Nuevamente me quedé helado. Sin embargo, vi la determinación en su mirada. Luchamos por escapar al horror que nos perseguía. Era una oscuridad que no entendía, un eco de sus obsesiones. Me sujetó de la mano, y finalmente me di cuenta de que no era solo su lucha, era la mía también. Entonces decidí, juntos lo enfrentaríamos. Esa noche se convirtió en una batalla entre el amor y el miedo. Laura y yo nos recuperamos de las sombras de su pasado, enfrentando cada decisión que la mantuvo cautiva. El eco de su exnovio se desvaneció lentamente mientras decidíamos invocar nuestro propio poder. La tormenta dentro de nosotros empezaba a calmarse, y con ella, la sombra de su ex se desvanecía. Con cada paso, cada conversación, cada historia enfrentada, el miedo se transformaba, y la oscuridad con la que había vivido desaparecía lentamente. Las cosas no se resolverían por sí solas, pero estábamos decididos a hacer justicia a nuestra historia. Finalmente, esa oscuridad se desvaneció, dejando lugar al nuevo resplandor del amor, ese tipo de amor que sobrevive a las tormentas. Lo que creía que era una sombra aterradora se convirtió en una historia de amor renovada, con el eco del pasado finalmente limpiado, como si el tiempo hubiera girado. La vida no es más que un ciclo de desamor y amor.
Y por fin, estábamos listos para tomar nuestro camino. Así que aquí estoy, escribiendo esto, a la sombra del pasado pero siempre dispuestos a dar un paso hacia adelante. La oscuridad no se fue, pero aprendí que enfrentándola, la luz brilla incluso en los momentos más oscuros. Laura y yo encontramos esa luz, y en medio de los recuerdos aterradores, nos liberamos del ciclo que tanto nos había atado. Si alguna vez alguien se siente perdido como lo hice, recuerden que siempre hay fuerza en la verdad y el amor.